Les voy a contar una historia muy cabrona. Y es la siguiente. En una ocasión llega una niña llevada por su mamá al servicio de urgencias porque a la niña le dolía mucho la panza. Ella llevaba así aproximadamente unos 3 días. La niña tenía 12 años y la mamá refería que comía muy mal y de hecho la niña tenía obesidad, estaba muy gordita. La mamá le echaba la culpa a cómo comía la niña porque decía que comía mucho picante, entonces pues en ese momento simplemente la checaron y le dijeron como bueno, tómate estas pastillas y vamos a ver qué tal, cómo evolucionas. La niña se fue a su casa, pero volvió después porque no se le quitaba el dolor. Para esto hay servicios de urgencias en los que no cuentan con muchos recursos, no tienen ultrasonidos, no tienen ciertos exámenes necesarios, entonces solamente se limitan como a quitar el dolor y si de plano ven que no pueden con eso, pues ya la mandan a un hospital. Ya la segunda vez que volvió, la verdad es que el caso se les hizo más raro porque al momento de la exploración no les daba como un dolor que fuera como de la vesícula o del apéndice, como para que fuera una apendicitis o como para que fuera una colecistitis, entonces estaba muy extraño. Los doctores pues le tocaron la pancita para ver si podían sentir algo ahí, pero realmente no se sentía nada porque la paciente estaba muy gordita. Y entonces le empezaron a hacer preguntas a la paciente que normalmente no les hace a una niña de esa edad, como por ejemplo si había iniciado su vida sexual activa, si ya le había bajado, cuándo había sido la última vez que le había bajado. Con lo que su mamá se empezó a molestar bastante y ella dijo que su hija jamás había tenido relaciones, que no le había bajado todavía y que sí, ¿por qué le estaban haciendo esas preguntas? Los médicos le preguntaron si estaba segura de que nunca le había bajado y la señora les dijo que sí. A lo que ellos le dijeron es que nosotros tendríamos que hacer un ultrasonido, pero la verdad es que aquí no tenemos ultrasonido. La otra es hacerle una prueba de embarazo, pero la verdad es que aquí no tenemos una prueba de embarazo. Y pues puede usted comprar una prueba de embarazo y hacérsela y decirnos. Pero la señora decía que eso era imposible y la niña pues también decía que ella jamás había hecho esas cosas. Otra opción que se puede hacer es hacer un tacto vaginal, pero un tacto vaginal no se hace en una niña de esa edad, porque por ejemplo si fuera virgen, o sea, hay muchos conflictos, entonces es algo que pues normalmente no se hace. Le dieron la opción a la señora de que le hiciera una prueba de embarazo en pipí y que se las llevara, pero la señora indignadísima dijo que no. La señora se lleva a su hija a su casa indignadísima, pero de repente, en la madrugada, llega casi pateando la puerta de urgencias diciendo que su hija se está desangrando. La niña traía estos pantalones de pijama que son muy holgados y veías como le estaba escurriendo la sangre porque los pantalones estaban todos empapadísimos de sangre. Entonces al momento de bajarle los pantalones, obviamente con previa autorización de la mamá, pues se dan cuenta que estaba saliendo la cabeza de un bebé. O sea, no había duda, la niña estaba embarazada. Terminan de sacar al bebé, la sangre era porque cuando es su primer parto, normalmente te pueden llegar a hacer desgarros. Entonces la niña estaba muy chiquita, el bebé, pues la cabeza del bebé le desgarró y era lo que estaba haciendo que tuviera un sangrerío. Vaya sorpresa que se llevaron tanto la niña como la señora cuando vieron al bebé. Y no solo por el hecho de que hubiera tenido un bebé. Realmente a ambas se les desfiguró la cara cuando vieron al bebé. Estaban aterrorizadas y es que nunca habían visto algo así. El bebé estaba deforme, tenía una malformación. Era un defecto genético que se conoce como síndrome de Patau o trisomía 13, que la verdad no les voy a poner imágenes porque pueden ser un poco fuertes, quizás para el tipo de público que puede llegar a ver esto, pero si lo quieren buscar, lo pueden buscar en Google. Este síndrome realmente es incompatible con la vida, los bebés duran hasta 3, 5 meses o incluso el año, pero pues no pueden vivir más de eso. Y aquí fue donde las investigaciones comenzaron. Se tuvieron que llevar a la niña a un hospital y para este punto la niña ya no podía salir del hospital hasta que un experto la fuera a ver porque en este punto la niña ya había entrado en un caso médico legal, es decir, creían que ella había sido abusada. Para este punto descubrieron que la niña no tenía 12 años sino 11, que por alguna razón su mamá había mentido en la edad de ella. Para esto la mamá decía que era imposible que eso hubiera pasado porque la niña vivía con ella, es decir, solamente eran ella y la niña en la casa y la niña no iba a la escuela, por lo que era imposible que alguien le hubiera hecho eso. Cuando se le preguntaba a la niña si nunca le había bajado, ella decía que no, que nunca había visto que le saliera sangre por ahí. Entonces, pues se creía que quizás había como tenido relaciones desde ese inter donde ya le iba a tocar que iniciara su menstruación y que por eso no le había bajado porque pues había quedado embarazada. Sin embargo, se le intentó preguntar de muchas maneras si alguien le había hecho algo, si había hecho X tipo de cosas con algún hombre y ella mencionaba que no, que en ningún momento no había visto a ningún hombre. La mamá juraba y aseguraba que la niña nunca había tenido contacto con ningún hombre y la niña decía que ella jamás había tenido relaciones con nadie o jamás había hecho como cosas de tipo sexual con absolutamente nadie y negaba que alguien le hubiera tocado alguna vez. La llevaron con psicólogos y con todo tipo de personas para que pudieran sacar la información, pero la niña nunca dijo nada. La señora súper preocupada llegó a un punto en el que empezó a preguntar que si había manera de que ella hubiera quedado embarazada sin tener relaciones. Y llegó a hacer preguntas muy extrañas, neta, muy fuera de lugar, como por ejemplo que si en el caso de que ella, o sea la señora, hubiera tenido relaciones con alguien y que el semen hubiera acabado en el calzón y que la niña por alguna razón se hubiera puesto ese calzón, que si había manera de que los espermas pudieran haber entrado pues en la niña. Obviamente cuando la señora hizo esa pregunta, pues la gente se quedó como, ¿de qué me estás hablando? Ciertamente la señora no tenía el nivel educativo más alto, de hecho ni siquiera había terminado la primaria, creo que ni siquiera sabía escribir bien y su nivel socioeconómico no era muy bueno, entonces pues eran personas que quizás no tenían una muy buena educación, pero de todos modos era una pregunta muy lógica.
Pero, o sea, ¿por qué tu hija de 11 años se pondría tu calzón? O sea, yo creo que ni siquiera le queda. Entonces, eran cosas neta muy inconsistentes y muy extrañas, pero de verdad la niña parecía estar feliz con su mamá. O sea, ella, por las partes por las que le quisieran ver, nunca se quejó de su mamá, nunca pareció haber estado asustada con la presencia de su madre y nunca dio indicios de que su mamá la maltratara. De todos modos, había cosas muy extrañas en la historia, como por ejemplo, sí, su nivel socioeconómico era muy bajo, pero la niña sí tenía la oportunidad de estudiar. La señora por alguna razón la había sacado de la escuela, argumentando que supuestamente los niños en su escuela no la trataban muy bien. También otro dato que se les hizo muy extraño fue el por qué le cambiaste a tu hija la edad en un principio, porque dijiste que tenía 12 años cuando tenía 11. Y ese dato donde ella mencionó que ella había tenido relaciones con alguien y su duda de si el esperma de sus calzones podía llegar a su hija, pues daba indicios de que ella estaba saliendo quizás con un hombre, entonces quizás lo podían relacionar con la niña de alguna manera. Se le pidió a la niña que intentara reconocer al señor con el que su mamá había estado, pero la niña no lo reconoció. Entonces, a fin de cuentas, fue un caso muy extraño. Al final, a la mamá le quitaron a la niña, pero realmente nunca se supo bien qué pasó. Ambas seguían argumentando que la niña nunca había tenido relaciones, la niña seguía argumentando que ella jamás había tenido encuentros de tipo sexual con ningún hombre y que de hecho casi no tenía contacto con uno porque su mamá no la dejaba mucho salir de su casa. A pesar de esto, se había datos muy extraños, entonces prefirieron como separar a la niña de la mamá, pero incluso haciendo esto, la niña estaba siempre muy triste porque decía que quería regresar con ella. Pero bueno, finalmente la historia no tuvo un final concluso, el niño, el hijo, pues sí terminó falleciendo, esta enfermedad, como les digo, es incompatible con la vida, pero en cuanto a qué fue lo que pasó realmente con la niña, nunca se pudo saber. Obviamente, médicamente hablando, pues la niña sí tuvo que haber tenido relaciones para que esto pudiera llegar a ocurrir, pero pues ellas argumentaban que eso no había sido cierto y que ella nunca había tenido relaciones. Y ella seguía diciendo, a pesar de esto, mi hija sigue siendo virgen.